El coronavirus COVID-19 se acerca a los 100.000 casos de contagio en varios países del mundo. La inmensa mayoría de los contagiados superan los 80.000, solo en China, donde además se han registrado más de 2.900 muertes por esta causa, cifra que en todo el mundo supera los 3.100 fallecidos. Fuera de China se han confirmado casos en 76 países. Sin embargo, los que más preocupan a la Organización Mundial de la Salud son Irán, Corea del Sur, Japón e Italia. La rapidez con la que esta enfermedad se extiende ha provocado que varios países hayan cerrado sus fronteras con China y con Irán, donde, en los últimos días, ha crecido el número de víctimas mortales. Pero, ¿qué tan mortal puede llegar a ser el COVID-19? La Organización Mundial de la Salud es clara y señala que dentro de China, donde se originó el virus COVID-19, la tasa de mortalidad puede ubicarse entre 2 y 4%. Hoy se ubica en 3.4%, mientras que la de la gripe estacional no llega a 1%. El presidente de la OMS informó que según las cifras de la organización, se han registrado casi 100.000 casos de coronavirus a nivel mundial y más de 3.000 muertes. La mortalidad del virus, de acuerdo al Centro de Investigación del Imperial College de la ciudad de Londres, puede surgir debido a que existen países más o menos eficaces en la detección de casos de contagio moderado y grave y en el cuidado de quien pueda ser portador del mismo. ¿Cómo se puede medir la tasa de mortalidad del coronavirus? Con casos sin reportar, las posibilidades de mortalidad aumentan, pero la forma de medirla es casi imposible. Ahora, la pregunta que todo ciudadano se hace, ¿cuál es el verdadero riesgo para una persona común? Algunas personas tienen más probabilidades de morir si se contagian del nuevo coronavirus, como es el caso de los más ancianos, los que están afectados por alguna enfermedad, especialmente respiratoria, y tal vez los hombres en comparación con las mujeres. Pero las muertes han sido más comunes en personas con diabetes, presión alta, problemas cardíacos o respiratorios. Por eso, Tedros insistió en que para poder satisfacer las necesidades de la comunidad médica, se necesita de forma urgente aumentar los suministros de equipos de protección personal en un 40%. Desde el día de su anuncio, los casos de COVID-19 aumentaron significativamente. Debido a esto, en China crearon hospitales en tiempo récord para atender a los pacientes contagiados. Más de 600 personas fueron infectadas en el crucero Diamond Princess en Japón. Latinoamérica también ha sido impactada por el COVID-19. Hay casos en Ecuador, México, Brasil, República Dominicana y más reciente en Argentina y Chile. Si la llamada pandemia comienza y llega a Venezuela, ¿el sistema de salud podría verse inundado de casos? ¿Cómo atender una emergencia de esa magnitud en el país? Y bien amigos, bienvenidos a este programa especial, hoy tocando un tema que tiene al mundo en expectación, atento al coronavirus, obviamente, pues la diseminación del virus se ha propagado en más de 76 países ya contabilizados y por eso quisimos invitar hoy al doctor Julio Castro, médico, internista, infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, de verdad. Un tema muy, muy sensible que tiene además a los venezolanos, por supuesto, en expectativa, no hablemos del resto del mundo, pero comencemos precisamente con fuera, luego venimos a analizar el tema acá en nuestro país. La OMS está preocupada, todos los días hace una actualización de cómo se va expandiendo el virus e incluso han elevado la tasa de mortalidad, que en un principio apenas se conoció, la estimaban baja, si se quiere, hablaban de entre 0.7 a 4%, entre 2 y 4 efectivamente. Ayer el director de la OMS señaló que ya se ubica en 3.4% y esto dependiendo además de la capacidad de atención que tenga cada país, mucho mayor a la influenza. ¿Cómo ve usted este último informe de la OMS? Fíjate, uno tiene que ver, además de los números de la OMS, es importante ver la cara de preocupación que tiene el equipo técnico más alto. Está el propio director general de la OMS en las ruedas de prensa y uno ve como a medida que ha pasado los días han venido cambiando su cara de preocupación. Yo creo que eso es un mensaje indirecto que debemos tener. En relación a la mortalidad, yo creo que lo que está expresando es el mismo fenómeno, cómo se comporta en diferentes contextos. Probablemente China, como fue el primero, tenía mucha atención, inclusive mucha ayuda,
Pero en la medida que eso se empiece a expandir a otros países que no tienen tanta ayuda y no tienen tanta atención y su sistema de salud son más débiles, bueno, tú vas a ver que la mortalidad va a tener oscilaciones, ¿no? Oscilaciones. Sí, la mortalidad se puede modificar el valor. Por ejemplo, la mortalidad se calcula número de fallecidos sobre número total de infectados. Okay. Entonces, claro, en la medida que vayan aumentando los fallecidos y vayan aumentando los infectados, esa tasa puede cambiar. No es lo mismo que tú tengas el coronavirus en Alemania o en Suiza o en Singapur, que son de los mejores sistemas de salud del mundo, que en Irán. Entonces, por ejemplo, la mortalidad en Irán es bastante más alta que lo que fue en China y probablemente refleja las condiciones de los países. Entonces, claro, yo creo que eso es la expresión del aumento de la mortalidad, que ahorita tiene países del tercer mundo donde está afectando la enfermedad y eso aumenta la mortalidad. Pero con todo eso uno podría decir que China ha atendido bastante bien la enfermedad, ¿o no? Yo diría que basado en los números que vemos hacia afuera, sí. Digamos, probablemente el país más poblado del mundo y con una estrategia muy agresiva de contención. O sea, poner en cuarentena 60 millones de personas es muy importante. Sí. Es más de Venezuela, pues Venezuela sí. Y la mitad de Colombia casi. Claro. Entonces, esa cuarentena significa que no puedes salir ni de tu casa. De hecho, vi unas cosas que es que ellos hicieron una aplicación de teléfono que no era voluntaria para las personas. O sea, la aplicación de teléfono se instala en tu teléfono. De una vez, sin que tú la descargaras. Exactamente. Y estaba en un color, tu teléfono se ponía un color que dependía de tu riesgo de coronavirus, si estaba en rojo, en amarillo o en verde. Si estaba en verde, podías circular. Si estaba en amarillo, no, tenías limitación de circulación. Y estaba en rojo, no y te agarraban te veían preso. Imagínate el grado de control que tiene esa sociedad sobre ese tema, que de alguna manera permitió que probablemente que el impacto fuera mucho menor sobre el total de casos, pero a la vez dilató la expansión de la enfermedad fuera de China. Claro. Y nos permitió, en teoría, prepararnos un poco más en otros países de cara de que retrasó la cosa quizás 3 o 4 semanas. Pero vemos que, por ejemplo, en China los casos han comenzado a disminuir y estamos viendo que ya cuando salió justamente de ese territorio están aumentando. Por ejemplo, Italia preocupa mucho porque es un país turístico por excelencia y además no tiene quizás el rigor, el control que pueda tener China sobre la población. Sí, poniendo un caso además donde tenemos una colonia importante acá en Venezuela. Todavía. La forma de nosotros medir la epidemia es que medimos la tasa de crecimiento, el número de casos nuevos por día. No el número de casos totales, porque los totales siempre van a estar aumentando. Pero el número de casos nuevos, en promedio China llegó a tener 2.000, 3.000 casos en algunos días, ya bajó a 300. Entonces ya tiene 300 casos nuevos, siguen teniendo casos nuevos, pero mucho menos. Y cuando tú ves esa tasa, no el número absoluto, sino la tasa de crecimiento, que es los nuevos sobre los del día anterior, se parece mucho a como estaba China hace 3 semanas, en Italia en este momento, y en Irán, y en Corea. Entonces, tú lo que estás viendo es un mismo fenómeno en diferentes momentos del tiempo. China, que ya está medio pasando, más o menos. Pero puede tardar un mes o 2 meses más. Italia empezando, Corea empezando, y algunos que empiezan a encontrar algunos casos como Estados Unidos, uno que otro caso por allá, pero seguro van a estar en esa misma panorámica dentro de 3 o 4 semanas. Bueno, pero que tiene muy poco tiempo de haber sido detectado, descubierto este virus. A comienzos de este año, a finales de 2019, comenzaron los primeros pacientes, pero ya China determina que se trata de caso de coronavirus en enero de este año. Y apenas estamos comenzando marzo, ya se ha diseminado por 76 países. Es decir, las probabilidades de que se expanda aún más son altísimas. Absolutamente. Yo creo que nadie duda hoy de que va a llegar a todo el mundo. O sea, de que todos los países van a tener. Y el impacto que va a tener en cada uno de los casos va a depender de las estructuras propias de salud de cada país. A veces el virus tiene unas dinámicas raras, con influenza pasa, de que a medida que va pasando, el virus se va debilitando. Pasó con influenza, los casos de la segunda ola de influenza en 1918, que fue al final del año, fueron más leves que los casos de la primera ola. Puedes tener inclusive varias olas. Porque va mutando ese virus. El virus puede cambiar, el virus tiene una capacidad de mutación, pero el sistema inmune también es una lucha entre nuestro sistema inmune contra el virus. Entonces, no sabemos a qué nos estamos enfrentando en realidad. Esa es la gran causa de la preocupación. Porque, bueno, ya influenza tú sabes cómo funciona. Tiene 400 años viendo influenza y sabes cómo funciona. Pero este virus, que es nuevo,
no sabemos muchas cosas Claro. y esa incertidumbre es lo que genera preocupación. Claro, fíjense, muchos comparaban, muchos infectólogos comparaban este virus con el SARS, el MERS, y decían que estos tenían una tasa de mortalidad mucho más alta, pero probablemente tenían una manera de contagio distinta a esta. ¿Cuál podría ser la comparación, si cabe? No lo tenemos muy claro, la verdad. Hay factores que no entendemos. Las pruebas diagnósticas de SARS aparecieron 8 meses después que apareció el virus. Entonces tú tienes 8 meses de retraso de casos, entonces no es tan comparable el número de casos, porque los casos oficiales de SARS fueron 10.000, Sí. 8.000 y tanto. Imagínense. Y ya vamos por 80.000 aquí, casi 90.000. Un porcentaje mínimo. Pero la verdad, comparado las con pruebas diagnósticas de SARS aparecieron muy tardía en la epidemia, a diferencia de ahorita que aparecieron temprano. Entonces, eso no lo hace tan comparable. Pues Ya. uno dice, se parece, pero pudiera no parecerse tanto. Lo que está claro es que la forma de contagio en este coronavirus, en COVID, es transmisión aérea fundamentalmente. En el caso de SARS, compartía con la transmisión aérea transmisión por heces. Ya. Hubo demostración de casos por un caso muy llamativo en Hong Kong, que vivía en un condominio muy grande, se taparon las cañerías, una persona con diarrea, hubo reflujo de la cañería y el reflujo de la cañería infectó como a 700 personas en un solo edificio. Entonces, ese tipo de cosas no se ha visto con coronavirus, pero bueno, vamos aprendiendo todos los días de las cosas. Es que está sobre la marcha, justamente, ¿no? Y eso es parte de la preocupación que usted dice que ve en los rostros de la directiva de la OMS. Vamos a seguir conversando, por supuesto, sobre este tema con el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Volvemos. Estamos de vuelta, amigos, con más de este programa especial conversando sobre el coronavirus con el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo, además profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Y hablábamos de la expansión y hay un punto importante del coronavirus, doctor, del COVID-19, que es cómo se contagia, porque precisamente usted dice que no se puede comparar probablemente con el SARS, el MERS, porque este a lo mejor es mucho más de mayor contagio, más fácil contagio. Pero todo esto lo vamos viendo en la medida en que se va conociendo más del virus que decimos, tiene menos de 3 meses de haberse diagnosticado, detectado. ¿Cuál es la forma de contagio? Básicamente transmisión aérea. ¿De saliva? Saliva. O sea, a través de en la partícula de saliva va vehiculizado el virus. Se cae a la persona susceptible. El rango óptimo de transmisión es 1 metro, 3 pies a 1 metro. O sea, es decir, aquí estamos cerca, aquí podríamos contagiarnos. Sí, sí. Nosotros Claro, mismos. estás un poquito lejos, ¿no? ¿Sí? Es más, bueno, Ok. 1 metro es esto, pues 1 metro es, bueno, sí. 1 metro es esto. Entonces, Sí. ahí empieza a disminuir. Entonces, las gotitas caen en la otra persona se toca la cara y entra por los ojos, o entra por la nariz, o entra por la boca, y ahí el virus empieza a replicarse en la otra persona. ¿Cuánto tiempo permanece? Por ejemplo, los tubos del metro. No lo sabemos. Esa transmisión no es aérea, esa transmisión se llama fomites, es el nombre técnico para ese tipo de transmisión. Hasta ahora pareciera que fomites no es una forma de transmisión importante, sino que requiere estar cercano. Entonces, si cae la gotica aquí y pasan 10, 15 minutos, ya no hay forma de contagio. ¿Okay? Eso es lo que se sabe hasta ahora. Hasta ahora es lo que se sabe en función de la información que se tiene de los casos de China, de los casos que empezaron a ver en otras partes, porque cuando hay transmisión por fomites, la onda expansiva es mucho más potente. Porque, bueno, pasó una persona, habló aquí y la persona que viene a limpiar y se contagia y nunca vio a la persona que está infectada. Claro. Pero la investigación epidemiológica parece detectar que la relación tiene que estar una persona viendo a la otra. Entonces, tiene que estar cerca, pues. Claro. Y ahora, ¿puede estar esa persona cerca de la otra con o sin síntomas para contagiar? La mayoría tienen síntomas, pero ahí se calcula que hay un 10 a un 12% de pacientes que teniendo el virus no tienen síntomas y obviamente la capacidad de contagio hasta ahora no se diferencia del que tiene síntomas del que no tiene síntomas. O sea, el que tiene síntomas parece contagiar igual que el que no tiene síntomas, lo cual es un gran problema. Lo cual lo hace más peligroso todavía. Muchísimo más difícil, porque ¿cómo lo diagnosticas? ¿Cómo sabes que una persona está enferma si no tiene ningún síntoma y puede estar contagiando a otros? Exactamente.
esa es la razón por la cual los chinos usaron esa cuarentena tan fuerte. Porque mira, no sabemos todo el mundo en su casa. O sea, si hay transmisión en casa, se quede en la casa, pero evita que el tipo que esté en la casa vaya para el trabajo y lo transmite al trabajo. Entonces, cerraron escuelas, trabajo durante casi 3 semanas completas. Entonces, eso probablemente atenuó la onda expansiva de la epidemia. ¿Y cuáles son esos síntomas? Son indistinguibles de un catarro común. O lo que en Venezuela llamamos gripe, que en el resto del mundo no se llama gripe. En el resto del mundo gripe es influenza, que es un cuadro fuerte, es como dengue, te sientes muy mal, puede producir neumonía, puede producir fiebre de 4 o 5 días. En cambio, nosotros eso se debe llamar influenza, nosotros le llamamos gripe, debería llamarse catarro o resfriado. Nuestra gripe sería catarro. Exactamente, exactamente. Pero en el mundo en general tú vas a Colombia y la gripa es influenza. O sea, es un cuadro severo que la gente lo hospitalizan, etcétera, etcétera. Y es producido por un virus específico. En cambio, el catarro común es producido como por 40 virus diferentes, entre los cuales están coronavirus de humano también. ¿Y entonces los síntomas son parecidos al catarro? Sí, dolor de garganta, tos seca, fiebre y malestar general. Ya. Eso se parece a cualquier cosa. A cualquier cosa. Y más en un país, a ver, como el nuestro, porque probablemente en otros países ya cuando viene siendo influenza es más serio, motivo de hospitalización. Pero un catarro común, pues lo puede tener cualquier persona. Aquí en Venezuela no hay mucha cultura de diagnóstico de influenza. En los países o sea, nórdicos o del sur, donde hay estaciones de influenza, los médicos saben cuando llega la estación de influenza, clínicamente un paciente que tiene influenza la mayoría de las veces es influenza. Porque se ve muy tocado, se ve muy afectado, tienes mucho dolor muscular, la fiebre dura 3, 4, 5 días, puede producir neumonía, o sea, es un cuadro bastante notorio. Y tú le haces examen y dices, es viral, entonces esto debe ser influenza. Claro, ahora se ha expandido por 76 países, a 76 por lo menos, entre ellos Estados Unidos, que uno podría decir, caramba, pero el sistema de salud de Estados Unidos es bastante robusto. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sobre el caso que ya se detectó justamente en ese estado. No hay duda de que habrá más casos en los que encontremos personas que den positivo. Dijimos antes que la pregunta no era si habrá, sino cuándo. Esto es Nueva York. Somos una puerta de entrada al mundo. La pregunta no es si habrá, sino cuándo y cuántos. Dice. Igual para nosotros, tenemos que poner esa pregunta en nuestro contexto. Yo creo que no hay razones para pensar que no va a llegar a Venezuela. Va a llegar a Venezuela, al igual que el resto de los países de América Latina. De hecho, hace un par de semanas publicamos un trabajo en ProDaVinci donde estudiamos las probabilidades matemáticas de que eso ocurriera. Y si bien es verdad que Venezuela está al final de las probabilidades de los países que tenían alta probabilidad se han venido cumpliendo matemáticamente. Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Ecuador, Chile, y ahí seguimos. El próximo debe ser probablemente Panamá, Centroamérica, y después nos tocará a nosotros. Colombia y Venezuela. Colombia está un poquito más alto que Venezuela, tiene casi que el doble de probabilidad que Venezuela. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo? Con la probabilidad en ese momento la hicimos, tenemos que basar la probabilidad en algo. En ese momento la hicimos con los datos que son muy exactos de la IATA, la Agencia Internacional de Transporte, que tiene el número de viajeros que conectan un país con otro. Entonces, en ese momento que solamente había casos en China, modelamos la epidemia basado en que los casos venían de China. Pero esa probabilidad empieza a cambiar cuando ya hay casos en Italia, por ejemplo. Ya China, ahorita, ya detectó casos que vino de Italia. O sea, un chino que no se infectó en China, lo infectó alguien de Italia que vino a China. Entonces, aquí empieza a complicarse, un ping-pong de conexiones donde ya dentro de un par de semanas no va a tener sentido preguntar de dónde viene la gente, porque va a haber en cualquier parte del mundo. Entonces, la persona que tenga síntomas respiratorios y se vea malita, tú vas a tener que hacerle una prueba porque puede ser coronavirus. Claro. Ahora, hay quienes decían al principio de conocerse esta enfermedad que, bueno, el calor no era propicio para la diseminación del coronavirus. Es decir, tenemos un clima cálido, podría ser. ¿Esto tiene algo que ver? Mira, ¿Es sí o no? Sí, no. No. Esa declaración la dio un político, no un científico. No sé quién se lo dijo, la verdad. Pero no hay ninguna evidencia científica que soporte eso en este momento. Si tú ves el meridiano, el Ecuador, y ves que hay muchos más casos en el norte del mundo que en el sur del mundo. Pero es una razón simple. China se conecta más con el norte que con el sur, por razones de distancia geográfica. Y
bueno, ya hay casos en países donde están en verano, entonces Claro. no creo que ese sea un buen argumento, la verdad. Yo creo que el virus va a disminuir por otras razones, pero no por el clima. Bueno, en Argentina están en verano. Y Exactamente. habló el Ministerio de Salud de ese país para confirmar el primer caso en ese país. Lo escuchamos. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Un paciente que le va a contar el ministro, que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía y sinergia con todas las jurisdicciones. Bueno, y tenemos en pleno verano, ya Argentina tiene su primer caso, igual Chile. Pero vamos a seguir hablando, por supuesto, del coronavirus y ahora sí, pues traerlo a Venezuela. No hay casos confirmados hasta ahora, según ha dicho el ministro de Salud de la administración de Nicolás Maduro, pero ¿qué posibilidades hay? Ya nos está diciendo que seguramente será así, pero ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo estamos preparados para enfrentar una eventual llegada del coronavirus a Venezuela, el COVID-19? Seguimos conversando con el doctor Julio Castro al regreso de esta pausa. Bien, amigos, estamos de vuelta con más de este programa especial hablando del coronavirus, el COVID-19, con el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, doctor. Y hablábamos de los casos de coronavirus en la región, hay ya en varios países, en República Dominicana, en México, en Brasil, en Argentina, Chile, bueno, también en Estados Unidos, obviamente, en la región. En Venezuela hasta ahora no hay casos confirmados, según ha dicho el ministro de Salud de la administración de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho. Pues con mayor énfasis, ¿no? Sobre todo en la promoción y en la prevención de todas las infecciones respiratorias agudas, porque el coronavirus al final lo que afecta en el ser humano es como una infección respiratoria aguda, como una gripe. Y eso es bueno que la gente lo sepa, no es una enfermedad con características particulares que las distinguen de los demás, sino que es una gripe que sí tiene unas condiciones particulares, que es una gripe que en el 80% de los casos se cura sola a los 5 días, pero en el 15 a 20% de los casos podría tener una complicación que requiere atención médica directa y en algún caso, a nivel mundial ya es 3,4% de los casos, pues puede incluso fallecer. Entonces, sí es un elemento que hay que tomar las previsiones para, por si llegara al país, pues estar preparados para atenderlo. Y ya vamos a hablar si estamos preparados o no para atenderlo, doctor, pero hasta ahora la incubación de cuánto tiempo estamos hablando y en el cuerpo, ¿cuánto podría estar el virus como tal? El periodo de incubación que implica desde el momento que una persona infectada contacta a una persona susceptible para la observación es 14 días. Eso es un promedio que tiene unas desviaciones y tal, pero en promedio es 14 días. La duración de la enfermedad es diferente. La enfermedad dura habitualmente en los pacientes que tienen buen curso 4 a 5 días, de ellos 3 con fiebre y 2 de convalecencia, pero en los pacientes que le va mal pueden tener cuadros respiratorios que se complican hasta 2 o 3 semanas. O sea, va a terapia intensiva, va a conectar un ¿Qué respirador. hace que se complique o no la enfermedad? Nadie lo sabe, nadie sabe por qué unos se complican y otros no. Lo único que sabemos es que las personas mayores tienen mayor probabilidad de complicarse y la gran mayoría de los fallecimientos obedece a 2 razones. Una, neumonía por bacteria, o sea, la infección que primariamente es viral se termina convirtiendo en una infección por bacteria y tienes una neumonía del pulmón completo por bacterias y eso tiene una mortalidad importante. Y la segunda es que tus condiciones médicas asociadas se exacerban. Eres diabético, eres hipertenso, eres cardiópata y te da un infarto, tienes enfermedad pulmonar y se exacerba la bronquitis crónica. Entonces, esas son como las 2 grandes causas de fallecimiento. Claro, pero a ver, una persona que tenga el sistema inmunológico fuerte puede no complicarse la enfermedad, pero podría darse que un joven incluso, porque se habla mucho de que solamente personas de la tercera edad, solamente personas con enfermedades preexistentes. Alguien que no esté en ese grupo también puede complicarse. Sí, nosotros cuando hablamos de esos números que nombró el ministro, que son los números que manejamos todos, estamos hablando de términos probabilísticos. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los complicados son personas adultas, pero también hay complicados de pacientes jóvenes, pero también hay pacientes adultos mayores que no se complican. Entonces, estamos hablando de probabilidades, para que tengamos una figura de cómo se comporta la enfermedad. Para el paciente que tiene una complicación, él es el 100% de la complicación. Entonces, bueno, las cifras sirven para tener un marco del contexto de
cuán grave o cuán severa puede ser la enfermedad, pero no tiene el comportamiento homogéneo en la población. Claro, se lo pregunto porque he visto muchos comentarios en redes sociales y de personas que, bueno, que le restan importancia al coronavirus, diciendo, bueno, no, esto solamente afecta a personas con enfermedades persistentes, personas mayores, el resto de la población estaría exento de tener complicaciones. Y no es así. No, sí, es así, pero eso es una forma de minimizar el riesgo. El mundo tiene una preocupación relacionada con la última gran pandemia que hubo en el mundo, que fue en 1918. En 1918 la mortalidad del virus de influenza fue 2%, pero se murieron 60 millones de personas en un solo año en el mundo entero, en promedio. Va entre 5 y 70, pero 60 es el promedio. ¿Por qué? Porque el virus atacó al 30% de la humanidad en un solo año. Entonces, del 30% de la población completa se murieron 50 millones. Entonces, que es un número gigante, sí es un número gigante, claro, pero mayor es el impacto que le produce a la población general que no se fallece. Porque si de cada 3 personas, el 30% es que uno está enfermo, el otro lo está cuidando, el que queda maneja la cámara, la luz, claro, el agua. Claro, el tema es que podría haber mucha gente enferma en todo el mundo en un periodo de tiempo determinado, es decir, al mismo tiempo. Eso colapsa los servicios de salud, pero también vas a tener un impacto masivo sobre las condiciones básicas de vida. Agua, electricidad, disponibilidad de alimentos, transporte, etcétera, cadena de suministro. O sea, es un impacto, esa es la definición de una pandemia. Claro. Ese impacto masivo que produce una población. ¿Y por qué hasta ahora la OMS ha evitado catalogarlo como pandemia, doctor? Sí, pandemia es una definición un poco no muy robusta, a diferencia de epidemia. ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Es una definición matemática. Cuando tienes un caso más de los casos esperados para una región y un tiempo determinado, tienes una epidemia. Entonces, si tú esperas tener 0 casos de sarampión y tienes un caso de sarampión en la ciudad de Nueva York, tienes una epidemia de sarampión con un caso. Claro. No tienes que para epidemia tener miles de casos. Claro. Depende de una definición de los casos esperados para esa semana en ese territorio. Pandemia no es tan así. Pandemia es una epidemia que afecta al globo terráqueo o con un impacto en muchos países al mismo tiempo. ¿Cuántos son muchos? Bueno, no se sabe cuántos son muchos. Ahorita no podría decir, son muchos. 70, bueno, quizás son 200 y tantos países, pero es más por el impacto global que produzca. Por ejemplo, ahorita hay una epidemia de sarampión en el mundo. Hay por lo menos 25 países con sarampión. ¿Es una pandemia? No, porque está confinado a grupos dentro de esos países y no tiene afectación de la vida de la gente. Sí. Pero esto, ya tuviste que bajó la bolsa, claro, ¿okay? Y hay dificultad económico va a ser con la cadena de suministros de tecnología, de producción de medicamentos, de vacunas, por el impacto que tuvo en China y el impacto que tiene sobre el resto de la población. Incluso desde el punto de vista político, ya se detectó un caso en la Unión Europea, en el Parlamento, ¿no? Y hay 2 personas del gabinete de Irán, uno que falleció y 2 más que están enfermos. Entonces, ya esto empieza a tener, digamos, pronto va a haber algún deportista de uno de los equipos famosos con coronavirus también. Uno en Italia resultó positivo a coronavirus. Bueno, a lo mejor de las grandes figuras. Exactamente. Bueno, entonces ¿sí? Adquirirá más notoriedad. Se pensaba que el Papa podía tener coronavirus, claro, pero dice que lo que tuvo fue influenza. Sí. Entonces, bueno, esto empieza a tener una dinámica social mucho más profunda. Claro, hay posibilidad de recontagio del coronavirus. Estaba leyendo ayer que en China, aparentemente, personas que salieron de la cuarentena, habían dado positivo, salieron y volvieron a entrar a la centros de salud nuevamente con coronavirus. No se tiene muy claro esa definición. ¿Qué es lo que sí se tiene claro? Que personas que tuvieron pocos síntomas y les haces virus todos los días, duran con el virus en su sangre mucho tiempo más allá de 2 semanas, o sea, hasta 3 semanas. Entonces, no se está claro si eso es una reinfección o es la misma infección persistente en el tiempo. No está claro eso todavía. En general, los virus, esto es un dogma, pero los dogmas cambian, los virus, al contacto con el sistema inmunológico, el sistema inmunológico produce anticuerpos. Y esos anticuerpos unos duran 3 o 4 semanas agudamente y otros duran años. Entonces, se supone que un virus de esto debe producir una respuesta inmune que te dé inmunidad que te dure al menos por unos meses. Pero, bueno, a lo mejor estamos viendo algo fuera de lo que veíamos históricamente. ¿Por qué los niños no entran en este grupo vulnerable? No sabemos, no hay una causa, hay teorías y tal, que si la inmunidad, que los niños tienen mejor inmunidad que los mayores, pero los niños a su vez
tienen una inmunidad un poco diferente que depende de unos órganos que no, por ejemplo, los niños tienen timo y los adultos no tienen timo, el timo se va atrofiando y el timo tiene una función inmunológica. Ahorita lo que es teoría, pero la causa real no se conoce. Sí. ¿Cómo se hace la detección del coronavirus? ¿Hay un kit? Sí, hay un kit, un gold estándar que se llama RT-PCR, es Real Time PCR, o sea, reacción de polimerasa en cadena en tiempo real, que detecta, es una prueba que detecta la estructura molecular genética del virus. ¿Cómo es la prueba? Es una prueba, te tomas una muestra respiratoria, yo agarro con un hisopo que se llama un Virocult, un hisopo especial que va dentro de un medio de transporte, ese medio de transporte va al laboratorio, y el laboratorio tiene un proceso bastante complejo, o sea, muy tecnológico, que detecta, mira, esa muestra tiene el código, tiene la placa del genotipo del COVID, por lo tanto usted tiene infección. ¿Y cuánto tiempo tarda, por ejemplo, desde que toman la muestra al paciente hasta que sale ese resultado? Hasta el momento, el PCR debe durar en promedio de unas 8 a 10 horas. Eso depende de cuántas muestras tiene el laboratorio. Si el laboratorio está abarrotado en muestras, probablemente se tarde más. Entonces, depende de la habilidad que tenga la curva de aprendizaje de los laboratorios, pero en general, una prueba de PCR normalmente debe tardar cercano a un día en términos reales. ¿Y se suelen hacer por lo menos 2 pruebas para corroborar que efectivamente normalmente haces positivo? una sola y ya. Si está positivo, está positivo. Es que hemos visto en algunos países que estamos esperando la segunda prueba. Por ejemplo, en México se hizo. RT-PCR probablemente lo haces con el primer caso para estar seguro que es, pero de en adelante clínicamente no tiene ninguna Sale justificación. positivo, es positivo. Tienes en Venezuela hay kits. Sí. Y eso tiene que ver con la preparación, si estamos preparados. Estar preparados es una pregunta grosera, en el sentido de que es una respuesta muy larga. Entonces, primer punto, ¿tenemos pruebas diagnósticas? Sí. El Instituto Nacional de Higiene, que está dentro de la Universidad Central, es un organismo que es el que le toca hacer eso, tiene los primers, tiene los kits para hacerlo. Pero ya después, de ahí para allá, entonces, el paciente está en Caja Seca, estado Zulia. Sí. Hay un paciente aquí. Bueno, la muestra los Virocult están en Maracaibo. O sea, Maracaibo, Caja Seca puede ser 2 horas. Mire, que no tenemos carro, que si no tengo guantes, que hay que llevarlo, que cómo trasladan la muestra, que lleva la muestra para Caracas. Bueno, ahí empieza Venezuela a complicarse, pero sí hay la prueba cómo hacerlo. Bueno, partiendo de ahí, vamos a hacer esta pausa, nos toca la última parte del programa y ahora sí vamos a concentrarnos en cómo podemos enfrentar el coronavirus en Venezuela, si es simplemente cuestión de tiempo de que llegue al país. Seguimos conversando con el doctor Julio Castro al regreso de esta pausa. De vuelta con la última parte de este programa especial, conversando con Julio Castro, médico, internista, infectólogo, es profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Y ahora sí nos centramos en Venezuela, doctor, para entender cómo podríamos enfrentar una eventual llegada del coronavirus al país. Usted dice que va a llegar, la pregunta es ¿cuándo? Así es. Esto es como cuando la gente que vive en el Caribe lo sabe bien, cuando viene un huracán. Tú sabes que el huracán viene, si va a pegar por un lado, va a pegar por otro, es otra pregunta, pero viene y tienes que prepararte. Entonces, yo creo que ahí, para ponerlo, para que la gente lo entienda, 2 grandes bloques de preparación. Preparación a las comunidades y preparación al ambiente de salud. Sí. No son iguales. El ambiente de salud, tú tienes que enseñarle a todos los médicos del país que trabajan en la emergencia cómo atender a un paciente con coronavirus, por dónde entra, por dónde sale, por dónde se mueve, qué haces con él, cómo le tomas la muestra, a quién sí le tomas la muestra y a quién no. ¿Eso se está haciendo? No que yo sepa. No. Hemos visto algunas cosas iniciales del ministerio, pero yo he visto pacientes con sospecha de coronavirus y empiezas a encontrarte con estas dificultades que la persona que tiene que hacer una cosa no sabe si tiene que hacerla o no tiene que hacerla. Entonces, yo no creo que todos los médicos del país que están en emergencia sepan el protocolo mínimo de atención. Un paciente con sospecha de coronavirus no puede estar en la sala de espera con una señora que está embarazada, ni con un muchacho que se cayó en una moto. Y eso es lo que pasa en los hospitales y clínicas del país. Entonces, tenemos que tener un algoritmo o una logística hospitalaria. Señor, si usted tiene sospecha que tiene síntomas respiratorios, va por la puerta B. Y el resto va por la puerta A. Y en la puerta B hay una preparación, tú tienes un sistema de preparación para evitar que el personal de salud se infecte. Pero además de eso, tú tienes que tener, ¿qué paciente se queda hospitalizado y qué paciente yo puedo mandar para la casa? Sí. ¿Dónde está el teléfono al cual yo tengo que llamar para que le vengan a tomar la muestra? O si no le van a tomar la muestra, ¿quién va a llamar a esa persona en su casa para ver qué contactos tuvo esa persona? Porque es parte de todo el protocolo epidemiológico. Sector salud, comunidad, bueno, y ahí para abajo hay mucho más que eso.
si mascarillas, si usas N95. Eso iba a preguntar, por ejemplo, eso elemental, que hablan mascarillas especiales para el personal de salud. ¿Cuándo se guantes. justifica y cuándo no? Eso es todo un tema técnico. ¿Tienen o no tienen? Hasta en los ahora, hospitales? nosotros hicimos una encuesta de la Encuesta Nacional de Hospitales solamente para preguntar por mascarillas quirúrgicas Ajá. el fin de semana pasado y 53% de nuestros hospitales más grandes no tenían mascarilla. O sea, ya eso te va a dar unas ideas de por dónde va la cosa. Claro. 60% de los hospitales no tienen agua sino Agua. 1 o 2 veces a la semana para lavarte las manos, que es la estrategia más importante de contención. En relación a la comunidad, educación, educación, educación. Ya lo dijo el ministro. Etiqueta respiratoria, no mande a los niños al colegio si están Claro. enfermos, usted si tiene síntomas respiratorios no vaya al trabajo, no le dé la mano, tratemos de no darnos las manos. Toser, estornudar con la parte interna. No darnos besos, evitar ir a concentraciones donde hay mucha gente, donde puede haber gente con síntomas respiratorios, no viaje a zonas donde ustedes saben que hay transmisión de casos activamente. Bueno, pero eso tienes que comunicarlo. El principal problema es la comunicación. Tiene que ver con la credibilidad del vocero. Y ahí tenemos un problema. Mientras el ministerio no publique el boletín epidemiológico, que es la expresión de lo que pasa en términos epidemiológicos en el país, bueno, los médicos inclusive, bueno, pero, o sea, ¿qué credibilidad tiene el Claro. ministerio si el organismo de tengo publicación cifras, no tengo. no las pone? Entonces, esto es un llamado para que publiquen el boletín epidemiológico porque tenemos 3 años sin boletín. En el momento necesario, además urgente ahora, Es muy publicar ese boletín. Ahora, lo otro es la posibilidad que tiene el ciudadano común en Venezuela. No hablemos solamente de Caracas, estamos hablando de la Venezuela adentro, de tener agua, de tener gasolina para desplazarse esos médicos o quien sea que vaya a hacer el diagnóstico en dado caso, doctor. Es decir, ¿qué posibilidades reales tenemos nosotros como ciudadanos de protegernos del coronavirus? La única forma es que nos informemos y nos eduquemos sobre las medidas de distanciamiento y de contención, que son estas que hemos nombrado. Sí. Más allá de eso, no hay cosas mágicas. No es que hay un medicamento que yo me voy a tomar y voy a estar protegido. Eso no existe. O sea, no hay vitamina C que No. valga, no hay... No, eso está demostrado científicamente que usted se puede tomar un camión de vitamina C. Ok, Eso no va a evitar importante. que le dé ni este virus ni ningún No, otro virus. Entonces, hay que ir quitando mitos poco a poco. Lo mismo el tema de la vacuna. Nosotros sabemos que la vacuna, por mucho que usted vea en redes sociales o inclusive organismos de comunicación oficiales, que dentro de 2 semanas Se está vamos a tener la trabajando vacuna. en Eso la no es vacuna. verdad. Tú puedes ser que tengas un candidato a vacuna, puedes tener 20 candidatos a vacuna, pero la experimentación en humanos tiene un proceso que no podemos violentar. Porque si tú tienes una vacuna que no es segura, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces la vacuna, el escenario mejor es 1 año. Entonces va a ser para la próxima epidemia, no para este. Entonces no pensemos en soluciones mágicas. Las soluciones son contención, educación, etiqueta respiratoria y prepararnos para el impacto logístico que esto puede tener en la comunidad. El mundo entero tiene medidas de protección, hay agua, hay disponibilidad de geles. Acá en Venezuela no tenemos agua y eso es una realidad. ¿Estos geles antibacteriales funcionan de alguna manera? Si no se dispone de esos geles, ¿qué otra medida podemos tener? La alternativa al lavado de manos con agua y jabón es alcohol. Y los geles son una variedad de esterilización con alcohol. Los geles están hechos en base a alcohol. El gel tiene que ser mayor de 60% de concentración en alcohol. Algunos dicen que 80, pero la OMS está diciendo modernamente que 60. Y ese alcohol de farmacia, alcohol absoluto, funciona para lavarse las manos. El tema es que, bueno, si te tienes que lavar las manos cada 4 horas, todos los días, vas a tener que tener, además de un tanque de agua, un tanque de alcohol. Claro. Entonces, pero para los ambientes hospitalarios, a veces es más fácil conseguir alcohol que agua. Entonces, alcohol funciona. Fuera de eso no funciona más nada. El lavado de manos es con agua y jabón o con alcohol. Hay unas soluciones de unos productos farmacéuticos muy complejos, extremadamente costosos, que se usan en hospitales. Pero para la gente común, alcohol o agua y Agua y jabón. jabón. Primero agua y jabón y después alcohol. ¿O no? No, cualquiera de las dos. Son igual. indiferentes. Lo O tenemos una o la indiferente. otra. Importantísimo esto. Mascarillas de uso común. No estamos hablando de No. hospitales. Hay que ser... Ciudadano común. No se justifica andar en la calle, ni en el Parque del Este, ni en el metro con una mascarilla. No hay ni justificación en Venezuela en este momento, pero la mascarilla en este momento, para lo que está claro, es para el paciente que está enfermo o es sospechoso Sí. que llegó al hospital, señor, póngase la mascarilla porque usted tiene tos y vamos a examinar. Y para el médico que lo examina, porque hay riesgo de contagio. La mascarilla no es una cosa mágica, es una barrera. Si yo me pongo una careta de pintor que tiene una escafandra plástica o una careta de soldador, tiene exactamente la misma funcionalidad, que es evitar que mis goticas de saliva vayan de mí hacia ti. Entonces,
no mascarillas en las comunidades, no estén comprando mascarillas porque le quitan la mascarilla a los que sí los necesitan, y lo demás son medidas de control. Incluso para viajes, aeropuertos, ahí la cosa aviones. ahí la cosa cambia un poco porque los aeropuertos son sitios de concentración de muy poco espacio con mucha gente, y en este momento hay gente que puede estar. ¿Cómo sabes tú que un tipo viene que haga al lado tuyo en el avión no viene de Italia, de Milán, en una zona donde está en cuarentena? Entonces nosotros recomendamos que en función que viaje es un ambiente de alto riesgo, usted se ponga un tapaboca para el momento que viaja de ida y el momento que viaja de regreso. Muy bien, estar en el aeropuerto como tal, en el avión igualmente, y de llegada al aeropuerto también. Pues bien, esas medidas son mínimas. Ahora, lo que preocupa, doctor, es que, según nos está diciendo, no ha habido ese protocolo en hospitales de recepción de pacientes, esa divulgación a los médicos, preparación al personal de salud para atender el coronavirus de llegar a Venezuela. Sí, no lo conocemos. A lo mejor lo hay y no lo han difundido, pero no. Pero ¿cómo no lo conocen? Si no lo conocen, bueno, es porque hasta ahora no lo han difundido. A lo mejor, exactamente, a lo mejor yo no lo conozco. Pero he hablado con las sociedades, por ejemplo, de infectología, está preparando un protocolo para distribuirlo entre los médicos del país, pero aquí debería haber una campaña masiva de entrenamiento a los hospitales y a los médicos en Venezuela. Y campaña de divulgación a las comunidades. También, absolutamente. Los dos lados, comunidad y el sector sanitario. Entonces, eso creo que está atrasado, eso hemos debido empezarlo a hacerlo antes, porque no sabes cuándo va a tener. El primer caso puede ser mañana o puede ser pasado. Entonces, ya cuando tienes el primer caso, ya cuando tú diagnosticas un caso, tú calculas que tienes 14 casos más atrás de ese. Entonces, hay que moverse. Pues esto implica una gimnasia de preparación muy acelerada. ¿Qué se puede esperar del coronavirus a nivel mundial y, por supuesto, que impacte acá en Venezuela? Fíjate, para efectos ilustrativos se manejan 3 posibles escenarios. Puede haber más, pero 3 no. Escenario de baja tasa de ataque, que es como está pasando con sarampión ahora. O sea, tú tienes un ataque de la población del 1% de enfermos sobre la población general. Tú vas a tener servicios de salud que los más robustos no van a tener ningún problema y los más débiles van a verse afectados. Escenario número 2, que es lo que pasa con influenza estacional. Influenza estacional se mueren quizás unos 30.000 a 40.000 pacientes al año solamente en Norteamérica. Tiene una estacionalidad, tiene un pico y vuelve a bajar. Hay afectación de los sistemas de salud, tú tienes que tener camas de terapia intensiva, medicamentos, antibióticos, etcétera, etcétera, porque te sobredemanda sobre la demanda clásica, pero la afectación sobre la población, diríamos, es mediana. O sea, en Estados Unidos la gente sabe cuando hay influenza. Sí. Tercer escenario, 1918, gripe española, tasa de ataque, 30% de la población general, tú tienes un sistema de salud absolutamente saturado, donde vas a tener filas de gente, la mayoría de la gente no la van a poder atender los médicos, y además tienes un impacto sobre la población general. Tienes problemas con la comida, tienes problemas con la circulación, tienes problemas con servicios básicos por el grado de afectación masivo. ¿Cuál de estos 3 escenarios vamos a tener que terminar coronavirus? No lo sabemos. Dios quiera que sea el más leve de todos. El primero. Exactamente. Y ya, para cerrar, tenemos una inmensa población vulnerable en Venezuela, incluso con niveles de malnutrición importantes. ¿Esto puede ser pues mayor vulnerabilidad para esas personas de contraer el absolutamente. Hay unos datos muy recientes del World Food Program, una evaluación que hicieron ellos muy rigurosa en el país, donde dice que 10% de la población infantil en Venezuela tiene algún grado de desnutrición. Eso es el peor número de todo el continente. Y eso nos pone en una situación de vulnerabilidad, en particular ahora que tenemos una situación aguda. Infecciones y desnutrición no van bien juntas, en general. Entonces, bueno, eso es un campanazo, pero no tiene forma de revertir la desnutrición en una semana. Claro. Pero ciertamente es un factor negativo. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Este tema todavía daría para seguir, pero vamos dosificándolo porque además va cambiando muchísimo, se van dando más países con el coronavirus, la OMS va descubriendo otras cosas, así que bueno, esto da para mucho más. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias al doctor Julio Castro, médico internista infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. A ustedes por la sintonía. Hasta un próximo programa especial. Que estén bien.